este viernes de dermatología, recordarles que hoy conversamos con la doctora Ana Mari Lee Herrera y hablamos sobre manchas cutáneas. Y antes de irnos a la pausa, le hacía la pregunta a la doctora de qué tanta relación hay con el tema de las etnias, ¿no? Que nos quedaba eso por definir, doctora. Entonces, fuera del aire, usted me daba una información importante que ahora tenemos que compartir con la audiencia. Adelante. Sí, respecto a las etnias, lo importante es en etnias más claras o fototipos, que así es que nosotros en dermatología nos referimos a las pieles. Etnias claras van a tener una mayor predisposición a hacer manchas secundarias a procesos de exposición prolongada al sol. Más que todo porque la piel está desprotegida. La melanina que da el pigmento, mientras más melanina tengo, más me protejo del sol. Pero contradictoriamente también, entonces, las razas oscuras no es que están, vamos a decir, libres de desarrollar manchas, porque entonces en las razas oscuras o en las etnias oscuras lo que sucede es que por lo regular, secundaria a un proceso inflamatorio, tienden a tener entonces manchas más marcadas porque hay un mayor depósito de melanina. Entonces, son pacientes que si hacen un proceso de acné, pues entonces van a tener manchas oscuras en la cara secundario a ese acné inflamatorio que tuvieron. Ok, adelante, doctor Lafontaine, tiene una pregunta. Doctora, y estas personas, conocemos íconos, ¿verdad?, que deciden cambiarse el color de la piel. ¿Esto es considerado que deciden mancharse completamente, teñirse completamente? ¿Cómo, o sea, desde el punto de vista dermatológico, cómo lo conceptúo? Bueno, nosotros como dermatólogos nunca vamos a recomendar la despigmentación de la piel de forma generalizada. Uh-huh. La única justificación, y está como dicho ya entre comillas, porque no es usado en la práctica habitual, es pacientes con un vitiligo muy extenso, que ya vale más la pena, por así decirlo, despigmentar la parte que queda del color habitual del paciente, que tratar de repigmentar todo lo demás. O sea, tenemos pacientes con un vitiligo muy diseminado, que se ve, vamos a decir, casi como si fuera un paciente albino, porque ya está completamente hipopigmentado o acrómico y quedan algunas manchas entonces marrones, que no son manchas marrones, sino ese subpigmento de como él era antes del vitiligo. Claro. Entonces dice, bueno, doctora, para mí es más práctico quitarme esa mancha marrón y ya soy blanco entero. ¿Y ese proceso se hace en este país? ¿Y cómo se realiza ese tipo de proceso? Bueno, no se hace de forma habitual porque por lo mismo, si yo estoy completamente despigmentado, no tengo melanina en mi piel, eso me predispone a desarrollar lesiones cutáneas secundarias a esa exposición solar, como habíamos comentado, cáncer de piel específicamente, entonces no es algo que yo recomendaría. De hacerse se podría, porque realmente el tratamiento utilizado para eso es la hidroquinona y eso está disponible, pero no es una práctica habitual en nosotros como dermatólogos hacerlo, sino que más que todo hacemos una educación sanitaria correcta del paciente y le explicamos su condición para que él se sienta cómodo con el aspecto de su piel sin necesidad del paciente sentir que tiene que despigmentarse para sentirse mejor. Claro. Doctora, el tema de las manchas cutáneas, ¿es un tema netamente estético o es un tema que a la larga puede afectar la salud del paciente? No, para nada estético. O sea, sí el melasma se puede considerar estético porque si la cara es nuestra carta de presentación, si tengo la cara manchada, pues me preocupa cómo me proyecto ante las personas y no quiero tener la cara manchada. Pero como habíamos hablado, la mayoría de manchas que hemos hablado aquí en el programa el día de hoy tienen un trasfondo importante sistémico que lo acarrea en cuanto a salud. Entonces no diría que son solamente estéticas. Desde el hecho de que sean provocadas por un medicamento, como habíamos hablado anteriormente, a provocadas por un proceso infeccioso como la pitiriasis versicolor, sí, y el mismo vitiligo, que es una enfermedad considerada un proceso inflamatorio inmunológico. O sea, son cosas que realmente no tienen nada de estética de fondo. Aunque a mí como paciente lo que me preocupa es que se me vea la mancha, realmente tiene una repercusión importante en nuestra salud. Detrás de la piel se mueve toda una economía, ¿verdad? Le podríamos decir la economía manchosa o la economía de las cremas, por inventarme un nombre aquí sentado. Sí. ¿Qué tanto de cierto, qué tanto de cosas hay de que las cremas ayudan a las manchas, estas cremas que se compran en las farmacias, que se compran y que viven promoviendo en el comercio normal? ¿Cómo usted pudiera orientar a la población en este sentido?
Porque además son costosas. Claro, bueno, tratar la mancha con cremas va a depender realmente de dónde se deposita ese pigmento, porque la piel tiene diferentes capas. Entonces, si yo tengo un melasma, por ejemplo, y el pigmento yo veo que está ubicado a nivel superficial en la epidermis, pues es un pigmento, una mancha que más fácil va a responder a este tipo de cremas. Sin embargo, si yo puedo observar que en ese mismo melasma tengo áreas donde el pigmento se distribuye a una parte más profunda de la piel, es decir, ya la dermis, entonces es más tedioso o cuesta arriba decirle al paciente que solamente va a responder a la crema, y ahí sí se necesita de tratamiento complementario con diferentes aparatologías y equipos que hay para poder ayudar a que esa mancha mejore. Entonces, por eso nunca vamos a incentivar a que el paciente se automedique con cremas, porque lo importante es, si al final el paciente viene con una mancha que estaba a nivel dérmico, perdió todo su tiempo y dinero utilizando solamente una crema, pensando que le iba a resolver su problema, porque está mucho más allá de la parte superficial que la crema le puede ayudar. Entonces, doctora, tomando eso como referencia, porque nos hemos saltado a la parte de ¿qué hace el especialista cuando llega el paciente con una mancha en la piel? ¿Cuál es la evaluación que lleva esta afección en la piel? Si el especialista manda algún tipo de estudio, si hay necesidad de hacer biopsia cuando el paciente llega con una mancha en la piel, o cuáles son los criterios que se toman en cuenta para decidir a este paciente hay que hacerle biopsia y a este no. Adelante. Claro, como hablaba desde el principio, la dermatología a mí me apasiona bastante porque es bastante complejo. La gente solamente ve una mancha, pero nosotros vemos mucho más, y va a depender del tipo de mancha. Uh-huh. Si nos llega un paciente con una mancha pigmentada, lo primero es preguntarle al paciente cuánto tiempo tiene, porque respecto al tiempo de evolución podemos orientarnos y abrir un abanico de opciones. Si tenemos una pigmentación, o sea, un pigmento que sea irregular, es decir, áreas más oscuras, áreas más claras, que la mancha no se vea uniforme, sino que tenga un área irregular o un borde irregular que tenga también asimetría o ecualesca con otro tipo de mancha, que sea sobrelevada, porque ya dijimos que para que sea una mancha no debe de tener ningún tipo de relieve. Son cosas que nos llaman la atención y nos dice, vamos a ver. Uno, por la experiencia clínica, puede decir, bueno, este tipo de lesión necesita observación más detenida, pero si tiene muchos años de evolución con eso, por lo regular, lo prudente sería hacer una biopsia para llegar a un diagnóstico certero. Y lo mismo sucede en cuanto a temas de manchas blancas. Si dice, bueno, mira, nació ahí con ese antojo, que así es que le dice la gente. Doctora, ¿eso es real? ¿Eso es falso? ¿Por qué nacen los niños con estas manchas? Los nevos acrómicos simplemente es en el mismo proceso de migración celular de esos melanocitos, ahí no se depositó y nacen con esa manchita blanca. Que puede a veces ser marrón también. Eso no fue que la mamá se bueno, antojó de un picapollo. No hay ninguna base científica que me haga respaldar de eso, pero tengo pacientes que me lo confirman y me dicen, sí, mire, doctora, tiene eso la fue. Forma ahí así es. Pero sí. pasa, las madres demasiado antojadas dan niños manchados. Por eso digo, no tengo ninguna base científica para respaldarlo, pero dicen que sí. Pero si es un niño que nació con esa mancha, nosotros lo observamos en el tiempo y realmente no es necesario hacer una biopsia para diagnosticarlo. Ahora bien, si en ese proceso de esa mancha, la mancha cambió, se puso mucho más grande, cambió el color y se le puso un lado marrón, un lado negruzco, se sobrelevó, entonces ahí uno dice, no, espera, vamos a hacer un estudio histopatológico, una biopsia, para entonces poder llegar al diagnóstico y dar el tratamiento oportuno. Doctora, adelante. O sea, mire, doctora, en nuestra cultura de médicos, brujos y locos, todos tenemos un poco. Una mancha pudiera salirle a una persona que te ojía, de que ya te echaron un mal de ojo, mírala, y esa mancha que tú tienes en el producto humano, pudiera ser.
Igual. Explíquenos, doctora. Igual. Hay evidencia científica. Exacto. Okay. No hay evidencia científica, pero yo creo fielmente en lo que dice el doctor. O sea, nosotros tenemos un país muy folclórico, muy popular, que hay muchas cosas que son, como el paciente dice, que no tienen una explicación científica, pero que los médicos no lo que no queda es mediar. Y decir, bueno, pues si tú estás seguro que el niño se te puso flaco porque la bruja te lo chupó, ¿por qué puedo hacer? Múdate de casa, pero vamos a ponerle atención. Exacto. Claro, es una manera de no desmeritar sus creencias, pero prestarle la atención que necesita el paciente. No, porque realmente hay alguna que uno tampoco le puede explicar por qué se dieron. Entonces, ahí uno cede y da un pasito para atrás y dice, bueno, vamos a llegar a un punto medio. Entonces, doctora, llegando a los minutos finales del programa del día de hoy, ya usted hablaba del tema de la exposición prolongada al sol sin la debida protección y todo lo demás. Quisiéramos dejar recomendaciones a la gente y también la orientación de si se pueden prevenir, qué tipo de manchas en la piel se pueden prevenir y dejarle toda esta recomendación, porque es la idea cada vez que tenemos a un especialista aquí, que la gente se quede con esa educación y que pueda cuidarse más. Bueno, una de mis primeras recomendaciones sería, si usted ve que tiene una mancha, y hablamos de mancha de forma generalizada, tanto marrón como rojiza, como blanquecina, que apareció de repente y que fue modificándose en el tiempo, es decir, empezó pequeñita pero se puso más grande, o que empezó asintomática, no tenía ningún síntoma, pero entonces ahora me pica, ahora me duele o ahora no siento en esa área, vaya a un dermatólogo, reciba asistencia de un especialista de salud. Igual quiero también concientizar que son áreas muy olvidadas, pero en las palmas y en las plantas de los pies nos llega un paciente que dice, doctora, tengo una mancha negra. Le preguntamos, ¿y cuántos años tiene usted con esa mancha negra en el pie? Bueno, me empezó pequeñita, pero ya tengo 8, 9, 10 años cuando hacemos la biopsia. Es un melanoma. Y en nuestra población, el melanoma lentiginoso acral, que así es que se denomina, pero es el melanoma en áreas acrales, manos, pies, es el más común. Es explicarle a la gente el melanoma. Entonces, si usted tiene una mancha oscura en su pie o en la mano, que tiene tiempo pero que no sabe, vaya al dermatólogo. Si usted tiene una mancha en la cara, marrón, que usted se ha puesto toda la crema vida por haber y no le mejora, lo ideal es que no se la haya puesto, pero vaya al dermatólogo. Si tengo manchitas blancas en la piel, de forma generalizada, ya sea muy blanquita, que habíamos hablado que el vitíligo era así, muy, muy, muy marcado, sí, el tema del blanco, o más o menos tenues, aún así, vaya al dermatólogo, porque ya vimos que no es tan sencillo, no es que me salió una manchita y ya, sino que eso puede abrir un abanico de cosas en la que podemos ayudarle. En cuanto a los hábitos, si habíamos hablado de la pitiriasis versicolor, que es asociado a tema de aumento de la humedad, sudoración y calor, bueno, tener esas medidas de higiene, de que en los tiempos de calor bañarse, secarse correctamente, hacer el cambio de las toallas, esa cosa puede ayudar a que no haya ese ambiente húmedo para que se desarrolle ese hongo y forme esas manchas. En cuanto a las manchas asociadas a la exposición solar, como los léntigos, el melasma y demás, pues usar una adecuada fotoprotección. Ya hay protectores solares de todos los estilos, de todas las consistencias, hay hasta protectores solares con color para nosotras las chicas que nos gustaba maquillarnos, que son más fáciles para reaplicar durante el día. O sea que hay alternativas. La idea es que el paciente sea consciente de que mientras haya un tipo de método preventivo, lo mejor es prevenir antes que lamentar. Claro, y como decíamos hace un rato, no restarle importancia a esa manchita que a usted le salió, porque como explicaba la doctora, ahí pueden haber enfermedades sistémicas involucradas, pueden haber enfermedades de tipo psicológico también, el tema del estrés asociadas, puede incluso estar asociado a un tema de melanoma, un tipo de cáncer de piel. Entonces es importante que usted pueda ir a consulta, que su especialista pueda darle las recomendaciones del lugar y un diagnóstico certero para que usted pueda cuidar de esa salud de su piel. Recordarles ya antes de irnos que la doctora
Lee Herrera tiene consulta privada en ISA Grupo Dermatológico. Repetimos los teléfonos 829-684-0661 y 829-648-8719. Doctora, agradecidos de tenerle en este programa este viernes de dermatología. Muchas gracias por la invitación y a todos por la sintonía. Un placer para mí estar aquí. A ustedes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Cada día será hasta el lunes, cuando nos reencontremos aquí en nuestros acostumbrados lunes de catedráticos. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana.